Buenos días, hoy es un placer presentarles a una mujer excepcional, aunque ella va muy sencilla y muy humilde como siempre. Se llama Félix Elizondo, es teresiana, es profesora de antropología teológica en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid y en la Universidad de San Dámaso de Madrid también. Se jubila. Aunque está jubilosa de jubilarse, seguirá dedicándose a lo suyo y a seguir dando sus clases, escribiendo sus artículos y sus libros. Felisa, bienvenida, es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. ¿Por qué no te prestas demasiado a esto de las entrevistas y de las...? No soy muy televisiva, aparte de mi figura. Mi estilo es, yo me he dedicado a intentar enseñar, aunque confesaba en la última lección que es lo que he hecho sobre todo aprender. Titulé la última lección, enseñar y sobre todo aprender. La última lección que fue precisamente el pasado día 24. El pasado día 24. En el Instituto de Pastoral, según me acabas de contar, con una laudatio. Sí, una laudatio, yo creo que una laudatio excesiva, pero me la explico por el cariño, porque no quiero quitarle honradez a su capacidad de juicio y buen tino, de Juan Martín Velasco, que fue quien me recibió y en cuyo equipo, digamos, de profesores hemos trabajado estos 20 y tantos años. 20 y tantos años en el Instituto Superior de Pastoral. Sí. Y los mismos, prácticamente, salvo una temporada más, en lo que ahora es la Facultad de San Dámaso, en el grupo de la tarde, frecuentado sobre todo por laicos, por algunas religiosas, y algún seminarista que no puede hacer los cursos de la mañana, pero sobre todo laicos. Eres la primera mujer, una de las primeras, me decías hace un rato, que empieza a estudiar teología en serio, en el Angelicum de Roma. Sí. Y que se prepara para dar clases de teología. Sí, yo no sé si antes hubo alguien inscrita en algún curso, por eso no lo sé explicar. Sé que al tiempo que yo estudiaba alguien también se inscribió en la Gregoriana, pero eran cursos, no sé decir con exactitud. Yo desde luego en el Angelicum estuve sola durante los estudios. Entré el año 68, en octubre del famoso 68. Y por hacernos una idea del ambiente, diré, yo iba de la Universidad de Barcelona, donde ya la protesta por el régimen español se notaba. Pero al llegar a Roma me encontré con otro clima completamente distinto. Era una Roma posconciliar, hervía. Y yo recuerdo, a modo de anécdota... El concilio había terminado 3 años antes. Sí, a modo de anécdota, yo atravesaba Piazza Venezia entre hileras de hippies pasivos, nórdicos. Y esos mismos años en Roma se vivió mucho el aplastamiento de la primavera de Praga. Claro, esto a los estudiantes nos conmovía y las manifestaciones eran contra la invasión de Checoslovaquia, ¿no? El Partido Comunista Italiano se empezaba a desligar del partido de Moscú. Era Berlinguer, Enrico Berlinguer, una persona muy digna. Y claro, también nacían grupúsculos de izquierda a la izquierda del Partido Comunista. Todo este hervidero de la ciudad de Roma también repercutía en las pontificias. Yo vivía en contacto con profesoras de la civil o profesoras de liceos, y claro, eso me daba un poco también ese clima de la Roma ciudad y en el ambiente civil, diríamos. O sea, que viviste también ese momento especial de ilusión posconciliar a tope. Sí. Y de irrupción, de comienzo de la irrupción de la mujer. Sí, yo entré porque ya el concilio había abierto la puerta. Me recibió con un poco de extrañeza, pero tengo que decir que positivamente, un dominico que había sido alumno de Maritain. Al principio el secretario primero creyó que iba a matricular a mi hermano. Entonces ya salió este señor que en un francés, como pudimos, nos entendimos, y ella me hizo la inscripción. Y empecé a ir a clase. Conocí a algunos profesores que todavía explicaban algunas clases en latín, aunque ya estaban usando el italiano. El latín que usaban era el eclesiástico con unos acentos increíbles. Y me hacía gracia porque era una pronunciación a la alemana o a la holandesa tremenda.
también el italiano que usaban era el que podían algunos. Yo misma recuerdo haber hecho los primeros exámenes en un italiano macarrónico, porque en las pontificias tú sabes que es muy serio el examen oral. Pero fue grata. Yo tengo que decir que fue que hicieron lo posible por aceptar lo nuevo. Y algunos profesores renovaron profundamente los apuntes. ¿La única mujer entre cuántos hombres habría? Pues en mi curso unos 20 y tantos, no muchos. ¿Y en todo el Angélico? Porque yo no hice, me ahorraron los cursos de filosofía, dado que yo ya llevaba la licenciatura en filosofía y letras por la sección de clásicas. Pues unos centenares. Y además está muy vecino de la Gregoriana. En aquellos años había pues esa comunicación normal. En la misma residencia unos salían para un lado. Mis compañeros estaban viviendo esa etapa en que se quitaban las sotanas y hasta el clergyman y vestían anoraks, y algunos venían en moto a clase. Era un ambiente, se notaba el clima posvaticano, se notaba. Sobre todo en la renovación de las materias, porque algunos profesores honradamente lo confesaban, que estaban cambiando los apuntes, ayornándolos. Diríamos. Un clima en el que, según dicen algunos, nos hemos pasado. Pues yo no tengo esa experiencia, pero me extraña. A mí me han extrañado cosas como esas especie de freno, que nunca lo he visto escrito, a que las mujeres asistamos a a los seminarios en el sentido de las clases de la mañana. Nunca lo he visto escrito. Sí, algún decano me aseguró que había esas normas, pero no escritas. A mí eso me extraña, porque yo tengo una experiencia muy positiva. Porque todavía hoy una mujer no puede ir a las clases de teología de un seminario, por Creo ejemplo. Que sí, en algunos sitios las han restringido, en otros no sé cómo han encontrado la manera de que sí, de que sea posible. Es decir, la restricción nunca se ha hecho tan total, pero sé que en algún caso les ha afectado, que ha habido gente que ha tenido que ir porque son admitidas en las facultades, pero en algunos seminarios les han frenado. Nunca he entendido por qué. Terminas teología, te especializas en una tesis. Una tesis sobre la experiencia, conocer por experiencia en Santo Tomás, y tardé un poco en presentarla porque alterné con otros trabajos, la asesoría sobre todo cultural y educativa en la institución teresiana, y luego empecé a enseñar aquí, en el San Dámaso, y en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Estamos hablando de los años 88, 90, y 88, 89, 90. 88 terminé la tesis, ese mismo año había empezado en San Dámaso, el 89-90 en el Instituto de Pastoral. En el Instituto y he continuado hasta hoy. Hasta hoy. Fíjate que las centenares de clases que yo he dado. Y de alumnos que habrán pasado por tus clases. En el instituto te encontraste, digamos, por decirlo en términos así que se utilizan, pero que son muy respetuosos con las grandes vacas sagradas de la enseñanza y de la aplicación del concilio en España, desde Juan de Dios, Burgaleta, Maldonado, Casiano. De mi tierra, te puedes imaginar. Pues sí, eso es verdad. Y además me encontré en un centro, yo no soy especialista en teología pastoral, y ellos tenían muy claramente que tenían que hacer una pastoral renovadora, una pastoral que llevase adelante las intuiciones del concilio y las pautas del concilio. Y yo he intentado en lo posible hacer de mi enseñanza, porque esa ha sido mi tarea, y de mi manera de tutoría con los alumnos, hacer de mi enseñanza una enseñanza en que se intenta comunicar en un lenguaje comprensible, actual, lo que también se ha comprendido de una manera un poquito actualizada. Es decir, he intentado comunicar los grandes temas de la fe, de la antropología cristiana, de una manera comprensible para ellos, pero pasada también por mi comprensión, porque no se puede comunicar si uno no ha hecho una especie de actualización de su comprensión. O sea, rigor científico unido a cierta capacidad divulgativa. Para que a ellos les ayude a su vez, yo les suelo decir, a usar las palabras menos inadecuadas. Sin vosotros, el posconcilio o el concilio no se habría aplicado como se aplicó en España.
Es decir, sin toda esta gente de la que estamos hablando, sí, toda la gente que ha pasado... Sí, yo creo que ellos y muchos más, porque he visto, por ejemplo, proyectos que han hecho desde la Facultad de Barcelona, en la misma Granada. Yo creo que ha habido gente que ha comunicado, los grupos que han trabajado en la Pastoral Vitoria, no se podría olvidar, y alguno más, que seguramente me olvido, han hecho un intento de aplicar, de llevar adelante, que no es solo aplicar, es hacerlo fecundo en la práctica, y eso a su vez renueva la teoría. Han hecho un esfuerzo muy notable. ¿Fueron tan herejes o se pasaron tanto como algunos dicen? Yo recuerdo todavía las pintadas más sí, adelante. Sí, yo también. ¿Tú también? Sí. En los años los 80, 90. Sí, sobre todo con los teólogos de Juan XXIII, de los que yo he conocido, un Cafarena y un Julio Lois, de los que no puedo decir más que eso, era gente dialogante, suave, que en nada presumían de su opción en ciertos acentos teológicos. Yo herejes no he encontrado. A lo mejor es que soy un poco miope, pero no los he encontrado. Temperamentos distintos, por supuesto. Te diré, el otro día salía incluso con cierta ironía en la conversación que entablamos, porque eso fue mi despedida con mis compañeros y con los alumnos. Salía la idea de que qué distinta eres siendo navarra de Jesús Burgaleta, encantadora persona, entrañable, y de Casiano Floristán, que son dos navarros de la Ribera, de los que, sobre todo Casiano, las cosas eran así o así. Y yo siempre le decía a Casiano, tienes las cosas muy divididas entre una parte y otra. Y ella me decía, claro, es que tú eres montañesa. Sí, yo he aprendido en Italia, y eso no es ambigüedad, que los grises son importantes, no los grises guardias de la porra, sino que hay matices que son importantes. Y que no se puede dividir así tan a rajatabla. Los españoles en general somos más propensos a polarizaciones. A blanco y negro. Y yo ese aprendizaje lo hice pasando de aquella España del 68 todavía a la Italia de complejos gobiernos de alianzas de aquellos años. Las cosas no son tan tajantes, ¿sabes? En aquella época coincidirías también con Cañizares, el cardenal Cañizares, que estuvo de profesor contigo. Era el que coordinaba los cursos de la tarde, y no tuve problemas con él. Los cursos de la tarde en el seminario de Madrid, o sea, en San Damaso, han tenido su propio dinamismo. Y yo sé que ha habido problemas pero yo no los he tenido, y creo que en la tarde por lo menos nos han debido conceder eso que se piensa, pues esta teología no es la más en punta, pero esta de la tarde dialoga con los laicos. Uh-huh. Y está que iba dirigida a un público también. Sí, nunca por lo menos yo no tengo esa percepción, y he mantenido siempre una gran libertad. O sea, nunca te sentiste tampoco ni presionada ni... No, sería injusto que lo dijera. No es así. No es así. Pues posiblemente porque tampoco a lo mejor hemos removido tanto el fondo del río. Yo no lo sé. Pero desde luego yo no he variado en absoluto las convicciones a la hora de enseñar a los alumnos que se especializan en teología pastoral y que tienen ya una preparación bastante notable, de lo que yo he intentado comunicar a los laicos. Porque yo estoy convencida que no hay una teología para laicos. La teología es para todos, como no hay una teología para hombres y otra para mujeres. Sin embargo, nos cuesta a nivel general, a nivel eclesial, a nivel de la institución, nos cuesta mucho asumir no hacer distingos, ¿no? Sobre todo nos cuesta, me parece, valorar que gente que tiene otra proveniencia, que a lo mejor no tiene una preparación tan estricta, pero tiene otra preparación y otra comprensión. Cuando una chica que ha estudiado arquitectura o alguien que ha estudiado una carrera técnica escucha nuestro pobre mensaje sobre qué piensa el cristianismo del ser humano, ¿quién puede medir quién tiene mayor preparación? Para ciertos trabajos, por supuesto, técnicos, sí, pero para otros no. La comprensión, el diálogo es rico. ¿Te duele el papel que los laicos
pensábamos después del concilio, la corresponsabilidad, todo ese tipo de cosas, el papel que siguen jugando segundón, un poco ahí. Sí, mira, yo el otro día decía, y es una convicción, durante años he llevado un seminario sobre el laicado en la Iglesia, estudiando desde los orígenes, la evolución. Eso también da una visión, ayuda a comprender la historia del pasado, ayuda a comprender el hoy. Y yo decía que la hora de los laicos, la famosa frase es la hora de los laicos, es una hora demasiado larga, dura años. Y claro que es un tema que me parece pendiente, y ahí tengo que ser honrada. Y a lo mejor esto suena un poco... No es problema solo de tics clericales, que creo que los hay, ¿eh? Y habría que corregirlos, y de ese acaparar y el tener miedo de la colaboración de los laicos. Hay problemas de esos. Y además yo lo he recibido en los cursos, la gente que tiene experiencia de haber colaborado y que ya no puede colaborar, o gente a la que el cambio de párroco le ha dejado fuera de su buena voluntad de echar una mano en la iglesia. Eso existe, pero también existe otro problema que quizá es más de fondo, y es que la secularización, la crisis de la fe, este invierno, no sé, esta sombra ha afectado también a los laicos. Es decir, no tenemos aquel laicado vibrante que vivió también más entusiasmado el posconcilio, porque también nuestra sociedad se ha secularizado mucho, y esto afecta también a los laicos. ¿Qué hacer para volver a recuperar esa ilusión? Porque hablamos de nueva evangelización, pero me da la sensación que después, a la hora de la praxis real, en las parroquias, todo eso se queda en mensajes que no aterrizan, que no consiguen. Sí, primero a mí me parece que hay una manera muy elemental, que es no olvidar el concilio. Yo era jovencísima, yo recibí el concilio con la información que nos daba el fenomenal Martín Descalzo. Yo en la Universidad de Barcelona íbamos a oírle, y la Universidad de Barcelona era de las, en aquellos tiempos, más tendente a ser secularizada. Íbamos a oírle. Y cuando yo he tenido, y por las materias, no puedo decir que yo conozco el concilio, pero por las materias que yo he explicado, por ejemplo, en la antropología, la Gaudium et Spes, y la misma escatología, cómo habla del mundo que vendrá, cuando yo los leo, y lo he releído algunas veces en alto con los alumnos, que ahora ya viven el Vaticano II como una historia, ellos mismos me reconocen, esto casi, sí, lo sabíamos, pero no lo teníamos tan cerca. O sea, no olvidar esos grandes textos, que además tienen, yo lo suelo decir, verdad y belleza, porque lo tienen. Y leídos en alto suenan formidable. Eso me parece de una parte. Y luego hay un tema que te parecerá simplón, pero lo digo a mi manera. A mí me parece que en la Iglesia, y en la Iglesia de España, pero en la Iglesia en general, en la Iglesia la nuestra, la cercana, necesitamos instaurar una conversación entre todos. Yo sé que hay sínodos, pero yo quiero decirte la conversación franca, la conversación sincera, la conversación en que presbíteros, laicos, obispos, adolescentes tomen parte de alguna manera, y una conversación sincera, franca, en la que se comuniquen los problemas, se intenten soluciones. Yo tengo experiencias de laicos que se han asomado, por ejemplo, a un encuentro de presbíteros en nuestro mismo instituto, que me han dicho: nunca habíamos oído hablar con esta sinceridad de sus dificultades, de su voluntad de cambiar, de lo que les puede su temperamento, de lo que se han podido equivocar, y han salido robustecidos en su voluntad de trabajar por él. Una conversación. ¿Ya me entiendes? Sí, sí. Los periodistas les pondréis otro nombre. Sí, bueno, un Estado General, una Asamblea General del Pueblo de Dios. Sí. O sencillamente que tú y yo y otro que nos encontremos en una celebración, nos reconozcamos cristianos. Pero que eso tienen significa mucho que en de este común. momento ves a la Iglesia española como muy polarizada, como muy separada, como muy dicotomizada, que no hay puentes entre las distintas sensibilidades, digamos. Sí. No sabría decirte si muy, pero sí me gustaría que hubiera más encuentro, porque creo que nos entenderíamos.
Porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Sin Lógicamente, duda que decía el profeta. Sin duda ninguna. Hay desconocimiento también. Y estereotipos, ¿no? Que funcionan. No te niego que puede haber también malentendidos, incluso suspicacias, pero hay desconocimiento. Como hay desconocimiento en la historia de la relación de hombres y mujeres. Esos genéricos de porque las mujeres sois, si yo dijera los hombres sois, me dirías, es desconocimiento. Hemos vivido vidas muy aparte, muy separadas. Yo sé que nos hemos encontrado pues en los matrimonios, en las relaciones, pero en la cultura nos hemos encontrado poco. Y en el cristianismo, ¿qué piensan unos? ¿Cómo piensan otros? Y encontraríamos la diversidad enorme, pero también la riqueza. E incluso nos llevaríamos sorpresas, creo yo también, porque estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Yo lo creo. Si lo esencial, todos lo mantenemos lo mismo. Sí. Es decir, yo lo creo. Nos disputamos de lo no esencial. Yo lo creo, fíjate. A mí una cosa que me ha gustado mucho, y conste que yo no soy una forofa de ciertas cosas vaticanas, pero cuando en la plaza de San Pedro gente tan distinta, que vienen desde con hábitos polacos que yo no sé de qué corte son, hasta el hippie con el cabello largo, hasta la señora que va allí con su rosario, o la americana que viene con su máquina al hombro y short, ¿no? Decimos credo, a mí eso me emociona. Que digo, qué milagro que esto lo estemos diciendo juntos. Tú fuiste siempre una mujer feminista, moderada, sí. Nada estridente. No. ¿Cómo ves en este momento la situación de la mujer en la Iglesia? ¿Sigue clamando al cielo? A mí yo suelo decirlo con dos palabras muy sencillas. Las mujeres en la Iglesia reclaman otro reconocimiento y otra confianza. Que eso se traduzca en lo que tenga que irse traduciendo. Pero desde luego reconocimiento, por ejemplo, rescatar la aportación de las mujeres a la experiencia cristiana, rescatar textos, rescatar afirmaciones de ellas, no ya de las santas conocidas. Hay mujeres cristianas que han aportado cosas espléndidas al apoyar un feminismo de ese cuño desde su punto de vista. Otro reconocimiento, y eso es hacer justicia en la historia. Y también otra confianza, porque si a las personas se les da confianza, las personas crecen, dan lo mejor de sí. Entonces, ¿por qué no? El otro día leí un texto que me gustó mucho, del 1880 y tantos, de la mujer que creó la sociedad feminista franco-belga, Marie Margenet, una mujer a la que yo no conocía apenas. Y dice ella, todas, con el lenguaje de la época, todas aquellas mujeres que han trabajado por la promoción de las mujeres han contribuido a la afirmación del reino. 1880. Eso tiene que ser reconocido. Por supuesto, en todos los movimientos feministas ha habido también estridencias y gestos. Ahora, a lo mejor algunas hemos podido ser más pausadas porque otras han gritado. También hay que reconocerlo. A todos los niveles ese reconocimiento, quiero decir, tiene que llegar también el momento en que ese reconocimiento se plasme incluso en las estructuras eclesiásticas. Yo creo que sí, se irá viviendo, se va paso. Haciendo ya, ¿no? Poco a poco. Yo lo creo. Hay alguna subsecretaria en Roma. Sí, pero con ser importante eso, a mí me parece que también es muy importante que las mujeres vayamos haciendo afirmaciones en distintos campos. Y eso sí, por supuesto, que se reconozcan. Que no haya discriminación entre la afirmación de la valía de una mujer en un campo en la Iglesia o en otro. Yo suelo decir, en teología entramos, y lo decía con mucha gracia una sobrina del padre Chenu, a la que yo conocí, que es fundadora de un movimiento feminista, Femmes dans l'Église, en Francia. Y me decía esta señora, Marie-Thérèse, que el feminismo, cuando yo empecé a estudiar la historia del feminismo, decía, eran pequeñas embarcaciones que se echaban a la mar, y eso no es pequeña afirmación. Yo suelo decir,
en la historia de la teología, en la entrada de las mujeres en la teología, y no olvidemos que hemos entrado las católicas después del Vaticano II, salvo las que a lo mejor entraron por la vía indirecta de una especialización en lenguas para ayudar en los textos de la Escritura. Pues yo suelo decir, las mujeres entramos como pequeñas embarcaciones, siguen en ruta, cada vez son más las que siguen, y yo sé que hay un transatlántico que está sobre todo poblado por varones, pero es que han tenido siglos para navegar. Esa es nuestra, pero que eso se reconozca. Que se reconozca esa situación de facto, y que se den pasos. Facto, sí, y creo que se están dando, pero que se van a seguir dando. Y para nosotras resultan incomprensibles ciertos cierres demasiado rápidos. ¿Por qué? Como también yo creo que la Iglesia tiene que hacer toda una maduración, porque en la tradición de la Iglesia ha habido mucha ausencia oficial, no ausencia en el trabajo. Las mujeres han estado, yo suelo decir, en la diaconía de la caridad y en la transmisión de la fe. Hay un precioso libro de Jean Delimot, él es coordinador, que se llama La religión de mi madre. El cristianismo como religión de mi madre. Claro. Y documenta magníficamente el trabajo de las mujeres en la transmisión de la fe, como la diaconía de la caridad. De hecho, una de las fallas que se está viendo hoy en la transmisión de la fe es que están fallando la transmisión materna, ¿no? Que ya son las abuelas las que hacen esa labor, y ya las madres lo hacen menos. Sí. O sea, yo creo que la afirmación puede ir por distintos lados. Y no me cierro en absoluto que haya un reconocimiento en el futuro, será posible, del sacerdocio femenino. Cuando la Iglesia considere que eso, el conjunto de la Iglesia, considere que ese es un tema ya maduro. La Iglesia, pero ese tema está cerrado o no está cerrado, porque llegan informaciones de distinta. Para mí no está cerrado del todo, está frenado. O sea, dogmáticamente no está cerrado. No conozco ningún teólogo y por supuesto ninguna teóloga que haya dicho que dogmáticamente eso es inamovible. Y otra cosa es que haya una prudencia eclesial, un cálculo de los tiempos. Ahí yo no sabría medirlo, porque tú sabes muy bien que la prudencia también suele tener una cierta dosis de audacia. Si solo es prudencia. Sí, ¿verdad? Pero hay un tema, nuestros sucesores lo verán, sí, abierto. Otra cosa es que veamos la solución. Porque en cualquier caso el tema de la presencia de la mujer chirría más en este momento, lógicamente, cuando la mujer ya en cualquier otra organización tiene carta de naturaleza. En la política es evidente, por ejemplo, ¿no? Que hace unos años no y ahora ya sí. Y nos estamos quedando como un poco atrás, como que tendremos que pediros perdón, o tendrán que en poco tiempo decir, hombre. Incluso en la imagen que se refleja a veces, pienso las imágenes de la Iglesia que se dan en muchos casos en la prensa, en las televisiones, son unas imágenes casi exclusivamente masculinas o muy dominantemente masculinas. Ahí hay algo, yo sé que eso está condicionado por el orden, por lo que tú quieras, pero yo creo que la Iglesia, en la versión más amplia de la Iglesia, tendrían que darse más rostros femeninos. ¿Eres esperanzadora también en eso? ¿Tienes esperanza también en eso? Yo sí creo. Porque puede haber, tú sabes muy bien, la verdad es testaruda, aunque pueda ser el Guadiana, también va bajo tierra y aparece. ¿Cómo será? No lo sé, porque también cambiará el modo de ejercer el presbiterado y el modo de ejercer el episcopado en la Iglesia del futuro. Será una Iglesia cada vez más sinodal, más en el sentido del Vaticano II. Eso es lo que quiero decir. Esas figuras siempre tendrán su función y naturalmente tienen su justificación, pero el modo de ejercer las tareas de unidad en una comunidad, de las tareas de coordinar una comunidad, eso irá cambiando. Viniendo un poco a la actualidad, ¿cómo ves lo que está pasando en Roma? ¿Te duele? ¿Lo sigues como creyente de a pie? Me duele, y mira, me duele una cosa, a mí me parece tan vil lo que he leído, que es tomar documentos privados
de violar la correspondencia, que sea quien sea el afectado, me parece vil que se haga eso. Como primera, no sé a qué se deben eso que quieren luego montarse, porque ahí también se suelen montar muchas oscuras tramas. Tú sabes que eso suele dar producto, suele producir libros, suele producir versiones un poco rocambolescas. Alguien ha dicho estos días, me parece que lo he leído en el Corriere de la Sera, que es otra vez el libro de Dan Brown. Digo, por favor. A mí me parece, yo tengo respeto por la figura de el Papa Ratzinger, tengo respeto. Yo sé que asistí a su elección y vi opiniones distintas, te puedes imaginar, yo tengo respeto. Yo no sé hasta qué punto ha tenido en muchos casos que hacer la figura de quien es forzado casi a hacer ciertas cosas, porque su trato, los que lo han conocido de cerca, yo no lo he conocido así, lo he visto su figura enormemente sencilla, atravesando la plaza del Vaticano con un paraguas y una boina, solo, no llevaba nunca corte, y los que lo han conocido de cerca dicen que es un hombre extraordinariamente humilde. Yo tengo respeto. Tú me dirás, se lo merece. Sí, es decir, es un gran intelectual que se lo merece. Da la sensación de que debería ser un poco más alemán en estos momentos, un poco más enérgico, decir, oye, ya está bien, porque la imagen de la institución sale muy dañada de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero es decir, fíjate, que estemos en las primeras páginas por este tipo de... Sí, pero fíjate, yo te voy a decir una cosa. Yo he vivido un momento de una gran humillación en este sentido de imagen. Yo estaba no recuerdo bien, pero en la plaza de San Pedro cuando murió el Papa Juan Pablo I, ¿te acuerdas, no? Fue una noticia, fue un mazazo. Lo eligen, aquel hombre que tuvo unos elogios de un lado por su sencillez, aquella voz completamente del norte, y muere. Llovía, era terrible la impresión de tristeza, no era nada glorioso aquel funeral, era triste al mes de haberlo elegido en Plaza de San Pedro. Y fíjate, salió uno de esos que no te sé decir con exactitud, un patriarca de Oriente con todas sus grandes capas, sus barbas, y nos dijo: yo, católicos, os quiero consolar. A mí me gustó tanto necesitar del consuelo de la Iglesia ortodoxa. Hay situaciones en la Iglesia que a lo mejor, no lo digo porque no tengan que realizarse actos de autoridad que deben hacerse y decisiones que hay que, ciertas timideces hay que evitarlas. Pero no me importa que la Iglesia no sea tan potente, tan brillante. No me importa. O sea, la fuerza de la humildad. Sí, y de la autenticidad. A mí cuando este Papa pidió perdón, aquella carta, lo recuerdas, ¿no? Sí. Pues sí. Cuando Pablo VI, al que yo he querido, era estudiante, era el primer papa que yo conocí de cerca, iba a San Giovanni Laterano a la celebración del Viernes Santo, se despojaba de todo y solo con alba y descalzo se echaba al suelo a adorar la cruz. Y a mí aquella imagen del Papa me gustaba muchísimo. Sin tiara, sin nada. Y solo con alba adorando la cruz y descalzo. La fuerza de la debilidad. No sé si leíste la carta de Martini, el cardenal Martini, en el Corriere de la Sera también, de ayer o de antes de ayer, diciendo un poco eso, que bueno, que la fuerza de la oración, que a Cristo también le pasó, que los Judas han estado siempre presentes en la historia de la institución y que la fuerza de Dios nos tiene que acompañar. A mí, lo haya hecho quien lo haya hecho, eso me parece muy vil. Y me parece muy vil ganar dinero con esas cosas. Por supuesto, que la justicia entre, si hay algún procedimiento injusto en la economía, que entre, pero no me parece que es el camino para sanear la Iglesia hacer eso. Viniendo a otro tema de actualidad en España que está dando mucho que hablar desde hace mucho tiempo, lo del IBI. Ahora el PSOE dice que toda la Iglesia tendría que pagar el IBI. ¿De esto qué te parece? Me puedes imaginar que yo de problemas jurídicos no sé nada. La Iglesia puede acogerse por supuesto, a lo que está acordado.
los edificios de culto, me parece, están exentos. También aquellos que tienen una utilización que antiguamente, no lo sé si ahora se decía benéfico docente, que tienen una utilidad social. En los que no son de utilidad social o en los que no prestan un servicio, me parece legítimo, como en todos los otros, que paguen el alquiler. Pero creo que la inmensa mayoría, en lo que tengo entendido, son de ese otro tipo. Ahora, si hubiera ahí alguien que en justicia puede ser considerado igual que su vecino, no tiene por qué no pagar un local, ¿sabes lo que quiero decir? Que tiene un mínimo alcance comercial, pero que entre la justicia. ¿Qué nos está pasando para que volvamos a los viejos esquemas anticlericales por un lado, clericales por el otro? La imagen de la institución está por los suelos. ¿Cómo recuperar? ¿Cómo ganar otra vez la confianza de la gente, la credibilidad social? Mira, estos días leía yo no soy una historiadora, pero tenía que explicar la vida cristiana en los tiempos anteriores al concilio, en las formas de vida cristiana, explicar cómo era aquel cristianismo. Y eché mano de un libro de Laboa, que seguramente conoces, de Juan Mari Laboa, que se llama De la intolerancia a la guerra civil. Un libro pequeñito, qué interesante, que explica cómo se polarizaron las cosas. Y es verdad que hubo factores en los que los católicos hubieran tenido que ser más acertados, por ejemplo, ver las desigualdades sociales, que eso crea una incomodidad y una furia, las desigualdades. Pero pronto cayeron en una intolerancia de tipo religioso. ¿Sabes lo que quiero decir? Los unos por no entender que había factores en los que había que examinarse. Si la Iglesia era vista demasiado del lado de la burguesía, habría que reexaminar esa situación. Pero también la dosis de anticlericalismo furioso era llamativa. Era imposible que se entendieran así. Eso tendríamos, estoy hablando de tiempos cuyo resultado ya hemos sabido cuál ha sido, ¿no? Ahora tendríamos que hacer un intento de hablar con verdad, como te decía antes, de un diálogo más sincero y de reconocer efectivamente lo que puede haber de incomprensión por parte de unos, pero también de arrastre de prejuicios por parte de otros, los unos y los otros. A mí siempre me ha costado mucho ver las polarizaciones. Incluso, fíjate, cuando veo un debate, esto te lo digo como periodista, y no sé si es para que lo pongas ahí. Yo lo he escrito alguna vez, un debate en que en una bancada se sientan unos y en la otra se sientan otros, y ya digo, este debate ya está viciado de antemano. Claro. Porque ya se supone que yo que estoy en esta bancada tengo que decir determinadas cosas, claro, y que tú que estás en esa bancada tienes otras. Mientras que lo normal sería que tú en un problema, en un asunto, en un mínimo matiz, pudiéramos estar tú y yo de acuerdo aun estando en bancadas distintas. Es que además te llaman para esos debates con la obligación de que defiendas la tesis en la que te colocan. Es decir, y si no, no vas. Y en el fondo es una falta de respeto a nuestra individualidad. Porque yo te puedo considerar a ti, perdóname, de derechas o de izquierdas, pero tú eres tú. Y tu izquierda no puede ser igual que mi izquierda, en el caso de que yo estuviera, o que mi derecha. A mí me parece... volvemos al problema que te decía antes de los matices. Esas polarizaciones no son yo buenas. No viví en España, pues porque estaba estudiando fuera, como sabes, aquel momento tan duro de tantos problemas, pero yo veía el eco en Roma de aquella polarización, y ahí en aquella polarización han sufrido unos y han sufrido otros. Lógico. ¿Cómo activar la capacidad samaritana de nuestra institución? Que está haciendo muchas cosas, que yo creo que todo el mundo lo reconoce: Cáritas, Manos Unidas, las parroquias, las congregaciones religiosas, todos os estáis volcando. ¿Cómo activarla aún más? Es decir, en este momento tan crítico que estamos pasando. Sí, yo te confieso que cuando se habla de eso, yo misma me siento, no sé, me siento en una insuficiencia de acción. Yo me he dedicado a dar clases, a conformarme con el sueldo que nos dan en una universidad pontificia, que a nadie le asombraría, ¿no? Por su... Bueno, porque es siempre una remuneración muy limitada, pero yo no tengo un conocimiento directo de lo que son los grandes comedores. Pues sí los he visitado, pero no he servido. Pero yo creo que comunicamos mal lo que ya se está haciendo. También es verdad
en el Evangelio está dicho que lo que haga tu mano izquierda no se entere la derecha. ¿Sabes qué te quiero decir? Hay un ten con ten. Hay gente que hace mucho y no dice mucho. Claro, esto en esta cultura de las pantallas y de las comunicaciones no vende, pero creo no que vende ni existe, es decir, lo que no se conoce no existe. Pero yo te puedo decir a través de los alumnos y de algunos de mis mismos compañeros, están trabajando asombrosamente bien, con una voluntad y con una generosidad grande. Y viviendo con una sencillez de vida que asombra. Lo que pasa es que eso no se puede... Si presumieran de eso ya habían restado, no sé, pureza evangélica, pureza y fuerza incluso a su testimonio. Me gusta mucho una cosa que decía el Père Josia, el autor, tú lo conoces, sí, el francés dominico, decía: no despreciemos nunca los testimonios grises. Claro, lo decía en francés, no quiere decir grises en el sentido de mediocres, no, los testimonios que no son muy levantados como bandera. Yo suelo decir que el que es muy consciente de ser testimonio de algo, ay. Y en ese sentido de la caridad, creo que en honradez, y cualquiera que lo mire con un poco de objetividad, hoy tiene que reconocer que la Iglesia, como una especie de territorio donde hay una capilaridad, está haciendo servicios muy importantes. Muy importantes. A todos los niveles. A todos los niveles. Los que conocemos un poco los barrios de Madrid, por ejemplo, los barrios populares, sí, es decir, las parroquias, los comedores. Y en parroquias, yo te puedo hablar de la zona universitaria, hay comedores anualmente sostenidos a diario con turnos por parroquias, que cualquiera que las ve dice, vaya, es una parroquia de una zona. No, están sosteniendo, pero personalmente, no solo con las aportaciones, comedores para inmigrantes y para familias que están cayendo en esa situación. O sea que es terrible juzgar demasiado duramente, no sé, porque hay gente que... Ahora, yo también creo con eso que ese es la mejor beta de la Iglesia, esa. La beta sociocaritativa. Sí, sí. Los misioneros también tienen muy buena imagen. Magnífica. Yo tendría que no decírtelo siendo Navarra. Nuestra fe de Navarra está muy sostenida y aún la popular por el testimonio de los misioneros. La fe ha dado sentido a tu vida, me imagino que sí, totalmente, ¿no? Es decir, te sientes una mujer realizada, plenamente enamorada de Cristo y crees que ese sentido se puede comunicar a los demás y se puede hacer felices a los demás. Yo no sé si soy tan profundamente cristiana. Yo solo sé que el cristianismo, suelo decirlo de una manera, es cosa decente. Decente. Que ya no es poco. Es que en el cristianismo se nos apunta mucho por lo menos a que tengamos la nostalgia de lo que no hemos llegado a ser. Ya seremos. Sin culpabilizarnos mucho. A mí me gusta decir que Dios no humilla. Decente, vamos a ponerlo. Mi cristianismo es medio decente. Y ese cristianismo medio decente, ¿crees que sigue teniendo capacidad de atractivo y de seducción para la gente joven de hoy que pueda acercarse a la figura de Cristo? Lo creo, porque aun en algunos a los que tristemente les han apagado las preguntas, porque es muy importante que las preguntas surjan, las preguntas surgen desde búsquedas de sentido, desde preguntas de por qué, siguen siendo humanos. Entonces, si no tuvieran capacidad de preguntar, no serían humanos. Y por ahí, lo que pasa es que sí me parece que en la manera de proponer tenemos que tener muy en cuenta esos preámbulos, que no son los preámbulos de la fe tradicionales, sino esas búsquedas, incluso esas nostalgias o ese querer, ese deseo. O sea, partir, si te entiendo bien, de la realidad actual de la gente de hoy. Sí. Sí. No de las ideas que teníamos preconcebidas en otras épocas, en que culturalmente éramos todos cristianos. Porque... No. He hecho a partir de que hay mucha gente para que las palabras cristianas son muy desconocidas, hasta el lenguaje. Pero no por eso debemos desistir, me parece a mí,
de intentar que ensanchen su campo de preguntas. Ahí me parece que tenemos un factor muy importante. También culturalmente, al explicar una materia, abrir las preguntas. Y porque la capacidad, tú que has dado antropología, la capacidad de recepción está ahí. Está ahí, aunque esté dormida, como decían una dama velada en el fondo del alma, decía de la esperanza, decía el magnífico Marcel. Decía, la esperanza es una dama velada que duerme en el fondo del alma. Pues también esas preguntas. Ciertamente a veces no es fácil, porque la distancia cultural es muy grande. Pero ¿por qué desistir? Yo creo que siguen siendo humanos. No tengo ningún derecho a creerles con menos dosis de humanidad de la que yo pude tener en la adolescencia. Y ahí hay posibilidades. ¿Cómo? No lo sé. ¿Y qué tipo de cristianismo será el suyo? No lo sé, pero... Seguiremos buscando, con esperanza. Buscando, sí. Ese cristianismo decente. Decente. A lo mejor es un adjetivo poco adecuado, pero... Muchas gracias, Felisa. Como ven, es un encanto, es un placer conversar con ella, tiene muchas cosas que decir. Acérquense a sus obras, a sus libros, a sus clases, a sus artículos, y ahí podrán encontrar muchas más cosas. Felisa, muchas gracias.